Queridos hermanos y hermanas, la primera lectura de la carta a los Hebreos nos invita a dirigir nuestra mirada a la persona de Cristo, sumo y eterno sacerdote de la nueva y eterna alianza, quien ha alcanzado a través de la ofrenda de su propia vida la perfección del sacrificio de expiación por los pecados de toda la humanidad. En efecto, el autor sagrado advierte que cualquier otro sacerdote en la antigua alianza ejercía su ministerio ofreciendo diariamente y muchas veces sacrificios de expiación y reparación por los pecados, ya que continuamente el pueblo de Dios incurría en la transgresión de la ley. Toda la sangre de becerros y machos cabríos derramada en el templo de Jerusalén para implorar la misericordia del Señor era incapaz de borrar la huella del pecado presente en el corazón de los hijos de Dios. Por el contrario, Cristo ofreció para siempre jamás un único y eterno sacrificio de expiación por los pecados del pueblo, ofreciendo su sangre preciosa en el madero santo de la cruz, para que de esa manera se pueda sanar de manera definitiva el poder que ejercía la oscuridad del mal en nuestros corazones, de modo que a través de la gracia alcanzada por medio de esta ofrenda, se vaya perfeccionando nuestra condición de hijos suyos, participando del don de su propia vida. Cristo, resucitado de entre los muertos, está sentado a la derecha del trono de Dios y desde allí espera anhelante la realización plena y definitiva de este proyecto de la salvación, hasta la consumación de los tiempos al final de la historia, cuando todos sus enemigos sean puestos bajo el estrado de sus pies, es decir, hasta que todas las cosas sean recapituladas en Cristo, en unos cielos nuevos y en una tierra nueva. El autor sagrado se sirve nuevamente del texto del profeta Jeremías en el capítulo 31 para remarcar cómo el Espíritu Santo, a través de la inspiración presente en la palabra de Dios, promete en la constitución de la nueva alianza venidera que Dios pondría la ley ya no en tablas de piedra, como antiguamente, sino en la mente y en el corazón de los hijos de Dios, de tal forma que alejaría definitivamente sus pecados y sus crímenes de su presencia. Efectivamente, gracias al misterio pascual de Cristo, la gracia de Dios ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado, para que, dinamizados por la mismísima vida de Cristo, podamos desarrollar y hacer presente en nosotros sus mismos pensamientos y sentimientos, en conformidad plena con la voluntad de Dios, sanando las consecuencias del pecado que nos impiden amar y que nos cierran en nuestra propia carne. Al tratarse de una ofrenda perfecta, ya no hay necesidad de más sacrificios de expiación, sino que el único y eterno sacrificio de Cristo, sumo y eterno sacerdote, se perpetúa sacramentalmente hasta el final de los tiempos, hasta la consumación plena y definitiva de su proyecto de salvación al final de la historia, y ya no habrá más llanto ni dolor. La muerte será definitivamente vencida y el maligno enemigo de nuestras almas sometido, para inaugurar así una nueva condición, donde Dios lo será todo en todos. En el Evangelio de este día, San Marcos nos invita a reflexionar en la parábola del sembrador, para de esa manera comprender que se precisa escuchar la palabra de Dios con toda la disposición de nuestro interior para que produzca fruto abundante en nuestro corazón. Jesús enseñaba a sus discípulos a orillas del mar de Galilea y acudió tanta gente agolpada a su alrededor que tuvo que subirse en una barca y apartarse un poco de la orilla para de esa manera hacer resonar su voz y alcanzar a todos sus interlocutores. Es entonces cuando enseña esta parábola. Salió el sembrador a sembrar, algo cayó al borde del camino y se lo comieron los pájaros. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde apenas había tierra y la abrazó el sol por falta de raíz. Otra parte creció entre zarzas, las cuales crecieron y finalmente la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano, dando una cosecha del 30, 60 o 100 por uno. Jesús utiliza el lenguaje de las parábolas para hablar a la gente sencilla, a los pobres de corazón, que se muestran dispuestos a dejarse interpelar por sus enseñanzas, al contrario de que quienes con un corazón endurecido y obstinado eran incapaces de escuchar y pensaban que no necesitaban nada más que a sí mismos para la realización de su vida. En la explicación que da el Señor a su enseñanza, queda de manifiesto que la semilla que cayó al borde del camino y se comieron los pájaros, la que cayó en terreno pedregoso y abrazó el sol por falta de raíz,
y la que creció entre zarzas permaneciendo infecunda, son imágenes utilizadas para definir la mala actitud que con frecuencia tenemos a la hora de acoger la palabra de Dios en nuestro corazón. O la escuchamos de pasada, sin atender a su enseñanza, distraídos en múltiples preocupaciones, sin llegar a entenderla, razón por la cual Satanás rápidamente se la roba de nuestro interior. O la recibimos con alegría, pero al carecer de perseverancia y profundidad al no meditarla, llegamos a ser inconstantes, por lo que ante cualquier dificultad o prueba terminamos por ahogarnos a la hora de producir ese fruto abundante. O la acogemos junto con los afanes de la vida, la seducción de las riquezas, los deseos mundanos, que terminan ahogándola también permaneciendo estéril, ya que no se puede conjugar la aceptación de la palabra de Dios con el triste patrimonio de este mundo. ¿Cuál es la verdadera actitud? La de la escucha y acogida de la palabra de Dios, que se describe como la semilla que cae en tierra buena y produce fruto, y no puede ser otra tierra que la tierra de la humildad, donde germina toda semilla de virtud cristiana, según la capacidad de cada uno, el 30, el 60 o el 100 por uno. Que nos dejemos trabajar por el Señor para que nuestra tierra esté debidamente preparada para acoger esa palabra, que podamos escucharla atentamente y meditarla profundamente y llevarla a la práctica en nuestra vida, de modo que fructifique abundantemente en virtud y especialmente en buenas obras. Que la Virgen María, nuestra Madre del Cielo, interceda por nosotros y nos alcance esta gracia. Que Dios os bendiga.